en el Señor. Así que vamos, 2 Samuel capítulo 13, ¿lo tiene usted? Amén. Vamos a ver en medio de esta tragedia cómo el Señor obra en su fidelidad. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra. Y dice la palabra de Dios, vamos a leer solamente versículo 1 y 2, aunque vamos a estudiar la mayor parte del capítulo. Después de esto, aconteció que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Oramos al Señor. Padre mío, bendito Dios, en el nombre. Uno de los personajes más importantes, obviamente, es el rey David. El rey David, en el capítulo anterior, en 2 Samuel 12, se presentó el profeta Natán. Pero antes de presentarse el profeta Natán, usted sabe que David es un hombre conforme el corazón de Dios, un valiente guerrero. Amén. Un hombre verdaderamente admirable en el sentido humano, porque admirable es solo el Señor, ¿verdad? Pero lamentablemente David se desvió de ser conforme el corazón de Dios, porque David adulteró. Y no solamente adulteró, sino mandó y maquinó una manera para matar al esposo de la mujer con la que adulteró, porque la embarazó y quería ocultar su pecado. Eso ya no es conforme el corazón de Dios. Amén. El día que David tenía que salir a pelear, hermano, David decidió quedarse a descansar. Por eso cuando es oración y se queda a descansar, hermano, tenga cuidado, porque ahí en una persona ociosa puede obrar el enemigo también. Él se quedó y después cayó con Betsabé, mandó matar a Urías a través de la espada de Amnón. Si usted no sabe la historia, quiso que él se metiera Urías con su esposa y no lo logró, porque resulta que Urías resultó ser más fiel que David, más celoso que David. Y para colmo de males, Urías era uno de los valientes guerreros de David, de los especiales, de los más valientes. Y a pesar de ser todo eso, David traicionó no solo la amistad, sino también traicionó la confianza de Dios. En el capítulo 12 viene el profeta Natán y le dice: había un hombre rico que tenía muchas corderitas y había un hombre pobre que tenía solo una, y vino de visita a la casa del hombre rico un visitante, pero él no quiso matar una de las corderitas, sino al hombre pobre que tenía una corderita que le había cuidado desde pequeña, que dormía en su regazo y era como una hija para él. A esa la mató y se la dio de comer a su invitado. Inmediatamente David se encendió en ira y dijo: culpable, digno de muerte, y que pague 4 veces. Todo eso estaba en la ley. Natán le presentó un caso porque el rey también es juez. Entonces el rey tenía en aquel tiempo, bueno, el rey de nosotros, el rey de reyes, es el juez, ¿verdad? El rey juzga. Y le presentaron ese caso, solo que de quien estaban hablando era de David. Entonces David se juzgó a sí mismo y se halló culpable y como digno de ¿qué? De muerte. Pero Dios le perdonó la vida. Pero Dios también le dijo: de tu misma casa levantaré mal en contra de ti. La espada no se separará. Tú le quitaste la mujer a Urías, ahora yo te quitaré a tus mujeres. Tú lo hiciste a lo escondido, yo lo haré a la luz del día. Amén. Y usted sabe la historia. Entonces es uno de los personajes que está aquí. Entonces acaba de recibir juicio David en el capítulo 12 de 2 de Samuel, y ahora vamos a estudiar el capítulo 13. Amén. De ahí viene el narrador, o en este caso el Señor, narrando esta historia para nuestro tiempo, podamos entender cosas maravillosas. Y otros 2 personajes es Absalón y Tamar. Ellos eran hermanos tanto de madre como de padre.
Pero había otro que se llamaba Amnón, el primogénito de David, es decir, el que tenía todo su vigor, el heredero al trono, hermano, para que usted me pueda yo explicar mejor. Este también está interviniendo, era medio hermano de Absalón, medio hermano también de Tamar, amén. Y también aparece un Jonadab, que era primo de Absalón, de Tamar y de Amnón, porque era hijo de un hermano de David, es decir, sobrino de David y primo de ellos, ¿correcto? Hasta ahí vamos. Creo que son todos los personajes. Bueno, y los criados del rey y los criados de Amnón. A ver si no me falta ningún otro. No, ahí están todos. Amén. Y cuando vemos en la palabra de Dios que acabamos de leer, dice que Amnón estaba enamorado de su media hermana, o de su hermana. En la palabra de Dios dice ahí, hermana. Ahora usted ya sabe que eran medios hermanos. Pero cuando busco la palabra enamorado, la etimología hebrea dice que estaba sexualmente atraído o sexualmente enamorado. Es decir, que el amor de él no era un amor puro, sino era un amor carnal, ¿correcto? Lo que él quería era hacer la suya. Y por eso mismo se atormentaba, dice la palabra, que estaba angustiado, afligido, sufría, porque la deseaba. Eso lo atormentaba. Él ¿cómo se puede decir? No rechazaba la tentación, sino la estaba acariciando en su mente y en su corazón. Había una pasión sexual en él, hermano, de tal manera, lo curioso es que dice, se enfermó cuando se enteró que ella era virgen. Entonces yo no entiendo mucho ahí, ¿eh? ¿Cómo se va a enfermar porque ella era virgen? Porque al ser ella virgen, él no podía tomarla nada más, aunque ya era su hermana, ahí había pecado. Amén. Se enfermó, en otras versiones dice, se deprimió. Ay, pobrecito. Entonces, yo lo que le quiero aclarar en esta parte, no es amor lo que tiene Amnón, sino es lascivia, es lujuria. Así es, amén. Porque él prefirió satisfacerse a sí mismo que honrar a Dios. Amén. Amén. Él no quiso esperar, y el amor es paciente. Y la lujuria, hermano, es egoísmo. Es decir, satisfacerse sin importar qué. Y requiere una inmediata satisfacción. Entonces, si tú estás en una relación y no te puedes detener, eso no es amor. Eso es lujuria. El amor es paciente. El amor espera. El que ama a Dios, honra a Dios y honra a la mujer que ama. Igual la mujer honra a ¿quién? A Dios primeramente y honra al hombre que dice que ama. ¿Me estoy explicando? Si no, no es amor, es lujuria, es pasión carnal. Y el que obra en la carne, pues de la carne cosechará corrupción. Usted lo sabe, ¿correcto? Amén. Pero ahí aparece el primo, hermano, de la misma casa, de la misma familia, hijo de la misma casa de Isaí, es decir, hijo de Simeí, hermano de David. Que cuando le cuenta, amado hermano, Amnón, la pasión, es decir, es su confidente, y dice que Jonadab era astuto, es decir, que había malicia en él, pero era inteligente, y le cuenta, mira que vivo apasionado por esta mujer, me estoy deprimido, no sé qué hacer, la deseo, la quiero hacer mía. Amén. Y dice aquí en el 13:4, y le dijo, hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás? Y ahí le explica, ¿no? Estoy enamorado de mi hermana, de la hermana de mi hermano Absalón. Jonadab le dijo, hermano, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Cuando venga tu padre a verte, dile que mande a tu hermano. Es decir, en vez de decirle, mira, aleja de tu corazón ese pecado. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuántos no tienen primos así, hermano? Santo Padre, ¿eh? No todo consejo viene de parte de Dios. ¿Quién habrá tocado el corazón de Jonadab? ¿Para qué? Para que pecara. Hermano, le está diciendo,
traiciona a Dios, engaña a tu padre, hazte el enfermo para que te satisfagas. Sin importar que es pecado, que es tu hermana, sin importar que tu padre es el juez y rey, y sin importar que Dios te vea, aquí lo que importa es lo que tú quieres. Y no es así, ¿cierto? Amén. ¿Qué es más importante? Dios. Mira, hermano, en lugar de rechazar un mal consejo, lo aceptó y engañó a su padre. Se hizo el enfermo, se acostó y dijo, ay, me duele la panza. No dice la panza, ahí no dice, no. Solo estoy ilustrando. Y fue el rey. Es decir, con Adán le atinó. Fue el rey a visitar a Amnón. ¿Qué tiene mi niño? Estoy triste. No quiero comer, no quiero comer nada. Pero dile a mi hermana que venga y me prepare unas tortas, unas memelas, pues, para los mexicanos, ¿no? Y yo quiero comer de su mano. Y hermano, va el padre engañado y le dice a Tamar, ve a la casa de tu hermano, que era dentro del palacio, ve a la residencia de él, porque no quiere comer, prepárale algo que coma. Y Tamar, hermano, inocente, era virgen y muy ingenua, creo yo, ahorita va a ver por qué muy ingenua, fue a la casa y dice la palabra, así lo dice, amasó la masa. Suena pleonasmo, pero así dice la palabra. Es decir, que amasó la masa, ¿verdad? Y le hizo unas tortas y se las dio a comer en un sartén, dice ahí. Posiblemente, me imagino yo, no dice la palabra, pero Amnón no estaba en la alcoba, estaba en otro lugar, posiblemente la cocina, posiblemente el comedor, posiblemente la sala. Dice, y no quiero comer aquí. Que se salgan todos y llévame la comida a la recámara, a la alcoba. Entonces digo, ¿no había sirvientas en la casa de David para que le prepararan alimento al enfermo? No solamente cayó en la inocencia y obedeció al papá. Amén. No se dio cuenta la muchacha que no era conveniente quedarse a solas. Amén. Sobre todo que era virgen, pero confió que era su hermano. Confió que estaban en el palacio. Confió que había un lazo, porque ambos eran hijos del rey. Hermano, hasta la altura del mensaje, no se confíe de los hermanos, porque podemos ser hijos del rey, pero no todos tenemos un corazón limpio, como dijo la profecía. Amén. Desde ahí ya está viendo. Y pudiera ver ahí los primos dando consejos, ¿no? Santo. Silencio total. Cuando ya está, hermano, le dice, trae la comida, estoy en el 13:10, a la alcoba para que yo coma de tu mano. Tamar tomó las tortas que había hecho, yo creo que eran como memelas, no creo que era una torta cubana, y las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Cuando ella se las llevó para que comiera, él le echó la mano y le dijo, ven y acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella le respondió, no, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. Es decir, las naciones de alrededor, por eso Dios los estaba destruyendo, porque eran naciones paganas, hermano, con una gran inmoralidad sexual. Pero Dios había prohibido que nadie se metiera con parientes cercanos. Y usted ve la ley del celibato, de la ley del incesto, hermano, y de moralidad sexual en Levíticos 18 y Levítico 20. Y va a ver, hermano, que incluso habla del bestialismo. Que no está permitido la relación sexual, perdone, ahí la Biblia lo dice, de animales con humanos. Imagínense si Dios ya sabía qué tan perverso es el corazón del hombre. Amén. Entonces dice, tal cosa no se hace en Israel. Estaba prohibido, hermano, el incesto, aunque fueran de diferente mamá o fueran de diferente papá. Si eran hermanos, carne de su carne es. Lo puede ver en Levíticos 18 y 20. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, aquí en 2 de Samuel, seguimos. No cometas esta infamia. 13:13, mire, rebelión.
¿A dónde iría yo con mi deshonra? Tú serías como uno de los salvajes de Israel. Aquí dice insensatos. Te ruego pues que le hables al rey, porque él no me negará. Es decir, si tú me pides como esposa, el rey va a conceder. Eso era mentira, obviamente. Lo que ella quería, que era ganar tiempo y escapar. Que dijera, no, bueno, le voy a decir a mi papá, a ver quién te dice que sí va. Pero ya el pajarito ya volaba. Pero la pasión o el deseo no se contuvo. Entonces dice que la jaló, la acostó y la forzó y la violó. Amén. Es decir, un hermano violando a una hermana. Padre mío, amados hermanos, si esto pasó en la familia del rey David, tengamos cuidado. Cuídese, hermanas. Cuídese, por amor de Dios. No visite, hermanos. Cuando yo llego a visitar, si no voy con mi esposa, yo no entro a la casa de una mujer que está sola, aunque sea yo pastor. No, cuido a la hermana y me cuido a mí mismo también. Cuando nos toca ministrar, hermano, nunca ministro a una mujer si la puerta está cerrada. No, nunca. Con puerta cerrada tiene que estar una mujer ahí, pero preferiblemente prefiero que sea mi esposa la que está ahí. Amén. ¿Por qué? Porque cuido a la mujer que vaya a ministrar y me cuido yo, hermano. Porque el diablo es diablo. ¿Cómo han caído algunos ministros por lo que sé? La mujer cuenta alguna de las tragedias, ya sea cierta o falsa, no importa. Y el hombre después de mí dice, ay, no llore, hermana. Dios, ay, es que ese marido que me tocó. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Y pasó lo que no tenía que pasar. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, seamos prudentes. No por ser hijos del rey, no todos tienen el corazón limpio. Amén. Dice, como era más fuerte que ella, 13:14, la forzó y se acostó con ella. Después de haberse satisfacido, la aborreció con un odio muy grande. Porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y Amnón le dijo, levántate y vete. Yo no entiendo hasta la fecha, hay varias versiones, varias teorías. ¿Cómo puede aborrecerla después de haber, si de tanto la deseaba, cómo es que después la aborrecía? Porque ella vestía como una de las vírgenes y también a la vez como una de las princesas del rey. Amén. Es decir, ella tenía un honor, y no nomás de ser virgen, sino era hija del rey, hermano, princesa de Jehová. Amén. La aborreció, dicen algunos comentaristas, porque una vez satisfecho su deseo, ya no le era necesaria. Ya la había comido, ya la había probado. Next. Otros dicen que quería ocultar su pecado. Y lo que quería era echarla para que nadie se enterara de lo que había pasado. Pero cuando vemos, hermano, en la escritura, dice que Tamar no se quería ir. Pero no porque estuviera enamorada de él, sino había sido deshonrada y nadie se iba a querer casar con ella. Ante la vista de todos, era una mujer aborrecible porque había sido violada. Lo que le voy a decir, en nuestra cultura no lo entendemos, pero quiero que entienda que es otra cultura. Amén. Cuando una mujer era violada en los campos, si la mujer no pedía auxilio y los descubrían, los mataban a los dos, aunque lo hubieran forzado. ¿Por qué? Por no haber gritado. Amén. Como quien dice, el que calla otorga. Pero si la mujer gritaba, los presentaban al juez. Y esa es la parte que yo no entiendo, pero era la ley de ese tiempo. Al hombre pagaba
50 ciclos, es decir, como medio kilo de oro, de plata, no sé, a los padres de la muchacha y se casaba con ella. Y nunca se podía divorciar de ella. Es decir, tenía que hacerse cargo de ella por el resto de sus días. ¿Por qué? Porque no iba a haber hombre que se casara. Entonces le digo yo, hermano, si un viejito viola a una muchacha de 14 y lo obligan a que se case con él, ¿quién es la castigada? ¿Verdad? Por eso le digo, en nuestra cultura es diferente. Estamos hablando del tiempo de la ley. Pero si la mujer estaba comprometida, ¿me voy explicando? Y la violaba, hermano, y si la mujer no gritaba, los mataban a los dos. Pero si la mujer había sido forzada y había gritado, solo mataban ¿a quién? A él. Y ella quedaba, hermano, con vida, pero obviamente deshonrada. Amén. 13:16, seguimos ahí. Pero ella le respondió, no, porque esta injusticia que me haces echándome fuera es más grande que la otra. Es decir, lo que ya me hiciste daño, ahora me vas a hacer aún más daño, porque me vas a exponer a la vergüenza. Mas él no quiso oírla. Llamó a su criado que le servía y le dijo, echa fuera a esta mujer de aquí y cierra la puerta. Llevaba un vestido de manga larga y dice que el criado la echó fuera. Perdone usted, como un perro. Y cerró la puerta. Qué desgracia, ¿verdad? Como le digo, tener relaciones con su hermana está prohibido, 18, 6 y 9 de Levíticos. Era un pecado de muerte, Levíticos 20, 17. Si alguno toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viendo la desnudez de ella, y ella ve la desnudez de él, es cosa abominable. Serán exterminados a la vista de los hijos de su pueblo. Él ha descubierto la desnudez de su hermana y lleva su culpa. Amén. Pero recuerde que Tamar tenía un hermano. ¿Quién era? Absalón. Cuando la mujer sale, hermano, bueno, no sale, la sacan, la echan fuera. Ella se rompe su vestido en señal de duelo y de deshonra, porque ya no es digna de llevar el vestido de una mujer virgen. Así es. Ella no quiere ocultar su pecado. Ella denuncia que ha sido abusada en esa manera. Y agarra ceniza y se la pone en su cabeza en señal de duelo, de dolor. Pero la ve su hermano y le dice, ¿qué pasa? Y se da cuenta y le dice a su hermano, tú espera, creo que déjeme lo leo, no sé, que le diga una cosa por otra, y después diga, el hermano pastor dijo esto, ¿vale? Y no es así. Estoy en el 13:20 de 2 Samuel. Su hermano Absalón le dijo, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Guarda silencio ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por este asunto. Pero Tamar quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. Es decir, ¿quién la cubrió? Absalón. ¿Será que David se enteró? No. Sí, lea ahí, hermano, ¿por qué no lee? Lea pues. 13:21 de 2 Samuel. Cuando el rey David se enteró de todas esas cosas, se enojó mucho. Pero según la ley, siendo rey y juez, ¿qué tenía que hacer? Justicia. ¿Y qué es lo que marcaba la ley? Matarlo, perdón. ¿A quién? Al primogénito. Pero es su baby, es su niño, su pichoncito. Se enojó mucho, pero no hizo justicia. ¿Quién era el encargado de hacer justicia? David. Él era el juez de Israel, el rey de Israel, y él tenía que ser como Dios es, no hacer acepción de personas.
Y él corrompió el derecho. Y pasó a ser, hermano, agregarse a la lista de los hombres que son usados por Dios, pero que no saben corregir a sus hijos. Uno de ellos es Elí. Deshonraban a Dios y que les decía: hijitos míos, no está bien hacer esas cosas. Pórtense bien, no sea tontito. ¿Eso es corregir? Y le dijo: honras más a tus hijos que a mí. Le dijo Dios. ¿Y qué pasó con Elí? Dios le cortó, hermano, a él y a sus hijos. Amén. Otro de ellos es Samuel. Samuel era un hombre usado por Dios, el último de los jueces de Israel. ¿Y qué pasó, amado hermano? Que sus hijos eran corruptos. Sus hijos eran corruptos. Y es la parte que no entiendo. David, ¿cómo era? Conforme el corazón de Dios. David amaba a Dios y había orado: hermano, pon en mí un corazón recto y puro, no quites tu Santo Espíritu de mí, perdona mi pecado. Amén. Pero cuando llegó el tiempo de hacer justicia en su casa, ¿qué pasó? Falló. ¿Es otro padre que no corrigió? Claro, yo quiero entender a David. El castigo es muerte. No lo tenía que matar él con sus manos, pero tenía que dictar sentencia. ¿Me estoy explicando? Está bien. Por eso digo, es una de las tramas más difíciles de explicar, hermano. Pero empieza la paciencia y la venganza de Absalón. ¿Qué le dijo Absalón a Tamar? No digas nada. Y dice la palabra de Dios que por 2 años Absalón no le dijo nada a Abnón, ni bueno ni malo. Ese sí que lo seguía y dijo: ¿cómo estás, Abnón? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Saludos, pues no sé así, hombre. Como que no había. David no había hecho justicia. ¿Y qué estaba esperando Absalón? Que su padre hiciera justicia. Entonces, ¿qué se estaba generando en el corazón de Absalón? Odio, digo, pienso. Por 2 años no hizo nada. Nada. Entonces él esperó. Y al cabo de los 2 años, dice que tenía como su rancho, vamos a decirlo, una región. Y fue el rey. Y le dijo: te invito a un comidón, a un banquete. Y trate a todos mis hermanos. Entonces yo cuando leo eso digo: también quería que el rey fuera. ¿Qué querría hacer con el rey? ¿Acaso habrá deseo de matar al que no hizo justicia, aun siendo su propio padre? Pero el rey dijo: no, somos muchos hijos, no queremos ser tanta carga para ti. Amén. Y digo: bueno, cuando menos mándame a Abnón. ¿Y por qué es que tiene ir a Abnón? Dice ahí, no dice la razón que le dio, nomás dice que le insistió de tal manera que convenció al rey que fuera Abnón. Yo creo, eso ya es mío, que Abnón, como era el primogénito, él representaba, hermano, el siguiente al trono, por lo tanto él representaba a su padre. Entonces, mi fiesta, yo quiero que estés tú, papá, con todos mis hermanos, pero si no quieres venir tú, no puedes venir tú, mándame a que sea Abnón, en representación tuya. Pero dice que fue Abnón y fueron todos sus hermanos. Y dio órdenes a sus criados: cuando ya Abnón esté bien contento con el vino, es decir, en otras palabras, cuando esté bien borracho, lo matan. Y no tengan miedo, porque lo he ordenado yo. Amén. Hermano, y cuando ya estaba borracho, ¿no? ¿Qué le pasó ¿qué le pasó? Lo mataron. Y llegó corriendo el consejero de Abnón, hermano, corriendo hacia David. Te vienen a contar que mataron a tus hijos. No es cierto, nomás murió Abnón. El mismo que le dio el consejo fue el que avisó de su muerte, hermano.
Santo Padre Celestial. Amén. Y dice que llegaron todos los hijos de David, excepto ¿quién? Y Absalón escapó. Esa es la gran tragedia que pasó en la casa de David. Y usted me va a decir, ¿y dónde está la fidelidad de Dios? Ah, eso es lo maravilloso. Amén. ¿Se recuerda que Dios no hace excepción de personas? ¿Y que Dios no tomará por inocente ni al culpable? Dios va a hacer juicio con todos, empezando con los de su casa. Es decir, si usted no es justo, Dios va a hacer juicio. ¿Por qué se queda tan callado, hermano? ¿Usted tiene promesa de vida o ya lo olvidó? Santo Padre, ese silencio, hermano, me angustia, me aflige, me perturba. Si no está viviendo en justicia, arréglese. Arréglese. Porque Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Amén, amén. Amén. Yo le preguntaba al Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y hay como 3 veces que dice, esta es la voluntad de Dios, pero una de ellas se me quedó bien grabada. Y esta es la voluntad de Dios, que os apartéis de toda inmoralidad sexual. Amén. Si eso se le grabó hoy, ya ganó mucho. Porque uno de los pecados de la humanidad, hermano, es la inmoralidad sexual. Vea cómo está el mundo. Amén. Entonces seguimos. Dios es fiel y Dios cumple todo lo que dice, ¿correcto? Amén. Si Dios ha decretado juicio, ¿lo va a quitar? Entonces cuando vemos en el capítulo anterior, dice la palabra de Dios, amado hermano, porque has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos, has matado a espada a Urías hitita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya y la has matado con la espada de los hijos de Amón, pues la espada nunca se apartará de tu casa. Porque me has despreciado, dice, he aquí de tu misma casa levantaré el mal contra ti. Amén. ¿Cuál era el pecado de David? Había 2, cuando menos. Había más, pero vamos a dejarlo en eso. Inmoralidad sexual. ¿Cuál fue? Adulterio. ¿Cuál es el pecado que cometió su hijo Amnón? Inmoralidad sexual. ¿Cuál fue? Incesto. Mano por mano, pie por pie, diente por diente, vida por vida. Padre, ¿no quiere pues que Dios sea fiel? Dios es fiel aunque usted no quiera. Así es, amén. Dios había decretado juicio y lo iba a cumplir. No lo quiso cumplir David, pero sobre David hay un rey más grande. Gloria a Dios. Sobre nosotros hay un rey más grande, hermano. Amén. ¿Qué otro pecado cometió David? Asesinato. Asesinó a Urías por la espada de los amonitas. ¿Y qué pasó con su hijo? Fue asesinado por su propio hermano Absalón. Como no hizo justicia David, Absalón hizo justicia por sí mismo. Hermano, yo no sé por qué se angustia si nos debemos de gozar de que Dios es fiel. Así es, amén. Amén. Y Dios va a hacer juicio sobre el culpable, ¿correcto? Gálatas 6:7, ¿lo conoce usted? No os dejéis engañar, porque de Dios nadie se burla. Amén. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Si siembra en el espíritu, ¿qué va a cosechar? Vida eterna. Si siembra en la carne, ¿qué va a cosechar? Corrupción. Esa es la palabra de Dios, ¿correcto? ¿Será que David se quiso burlar de Dios? No, le ganó el amor de padre, quiero pensar yo. Pero ¿será más grande el amor por su hijo que el amor por Dios?
¿O quién es más grande que Dios? Nadie, hermano. Nadie. Ni nuestros padres, ni nuestras esposas. Bueno, yo tengo una nomás, ¿verdad? Pero digo en general, esposa, ni nuestros hijos. No hay nadie más grande que Dios. Gloria a Dios. Amén. Pero como es fiel también Dios, no solo en los juicios, sino Dios cumple todo lo que promete. Y aquí es donde entra la fidelidad de Dios. En el capítulo 7, es decir, 5 capítulos atrás, Dios le había dicho a David: cuando tus días se cumplan, es decir, y reposes con tus padres, y cuando te mueras, levantaré un descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino. ¿Quién estaba impidiendo, tratando de impedir que Dios cumpliera su propósito con David? Amnón, quien se dejó dominar por la lascivia, lujuria. ¿Correcto? ¿Quién era el heredero al trono? Amnón. Era el primogénito, hermano. Amén. Pero perdió el trono y perdió la vida por la inmoralidad sexual. Santo Padre, amado hermano, cuidémonos. El segundo al trono era Keliel, hijo de Abigail, viuda de Nabal. No se dice nada de él, ni bueno ni malo, hermano, nomás aparece en la cronología. Yo no sé si Abigail tuvo hijos con Nabal, o que tal vez no ascendía al trono porque era hijo de una viuda, eso no lo sé. Pero el tercero al trono, ¿sabe quién era? Absalón. Perdió el trono, ahí sí sorpréndase, amado hermano. Perdió el trono por falta de perdón. Y la palabra de Dios dice que si no perdonamos los pecados, aquellos que nos han ofendido, tampoco nosotros seremos perdonados. Entonces él no perdonó a Amnón. ¿Se está dando cuenta? Perdió el trono por falta de perdón. Perdió el trono por la falta de amor a su hermano. Claro, yo comprendo que ¿cómo estaba Absalón? Lleno de ira. Perdió el trono porque se llenó de ira. Perdió el trono por tomar la venganza en sus manos. Y mía es la venganza, ha dicho Jehová. Si alguien nos hace daño, ¿quién nos va a vengar? El Señor. Amén. No nos toca a nosotros, hermano. No quiero decir que pobre de Amnón. No. Amnón era culpable y Dios iba a hacer algo. Amén. Pero Amnón perdió el trono por asesinar a su hermano. Cuando Amnón quiso tomar el trono por la fuerza de su padre, ¿se recuerda? Quería matar a su padre. Absalón, perdón. Absalón quería matar a su padre. ¿Será que a los 2 años que después de lo que pasó, cuando invitó al rey, ya había el deseo de querer matar a su padre? ¿O fue después que salió? ¿Por qué no quería matar? Porque fue injusto. Porque no hizo justicia. Porque vio lo que le pasó a su hermana y el rey no se dolió de ello. No puso un correctivo. No dice ni siquiera que lo regañaran, que lo ha de haber llamado la atención, supongo yo. ¿De qué manera la escritura no nos dice? Pero ya había odio y rencor. Hermanos que somos padres de familia, cuando somos injustos con nuestros hijos y hacemos preferencia por uno de ellos, podemos estar germinando en ellos odio y rencor. Tenemos que ser justos con todos. Tenemos que ser como Dios, no hacer excepción de persona. A todos son hijos nuestros, a todos les da de comer, supongo yo. Usted toma leche, usted solo café, y usted ni café toma. ¿A qué no? ¿Les da de comer? A toditos, ¿verdad? Tanto duele el desobediente como el obediente, hermano, yo se lo puedo decir. Son carne de su carne, sangre de su sangre. Amén. Cuando Amnón quiso tomar el trono por Absalón, perdone nuevamente. Cuando Absalón quiso tomar el trono, violó a las 10 concubinas de su padre. Las subió a la azotea, hermano.
para que todo el mundo se enterara que a las 10 violó, las profanó a las 10. Eso también es incesto. Son los mismos pecados de David, inmoralidad sexual y asesinato. Absalón los estaba, inmoralidad sexual y asesinato. Querían matar a su padre y ya había matado al primogénito. ¿Se da cuenta? Perdió el trono Absalón. Entonces, Abnón ya no existe para el trono. Keliel no dice nada. Absalón perdió el trono. Adonías o Adonayas quiso tomar también el trono, ¿se recuerda? Y David lo impidió, porque no era el heredero del trono. Es decir, Dios promete, Dios cumple sus juicios, su palabra. Si ha declarado juicio, si ha declarado Dios que viene juicio para esta tierra, ¿qué cree que va a pasar? Viene juicio. Va a venir juicio. Pero si Dios ha declarado, amado hermano, que seremos levantados, ¿qué va a venir? Lo que quiero expresarle es que Dios es fiel en todo lo que cumple. A pesar de que en la casa de David había mal, había una promesa para David, ¿correcto? ¿Cuál era la promesa? ¿Se recuerda? Levantaré un descendiente después de ti, que saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Amén. Amén. Y edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino. ¿Para cuándo? Para siempre. Amnón no fue rey, Keliel no fue rey, Absalón no fue rey, Adonías no fue rey. ¿Pero quién fue rey? Es decir, Dios dijo que uno de sus entrañas, de la casa de David, iba a ser rey y le iba a edificar casa. ¿Sí o no? Y a pesar de que había un corazón malvado, hermano, Dios cumplió su promesa. Es decir, a pesar de que había maldad en los hijos de David, Dios cumplió su promesa. Dios cumple lo que dice, sea bueno o sea malo. Dios no hace excepción de personas. David se portó mal, ¿le perdonó el pecado? No le perdonó el pecado, le dio juicio, léalo bien. Tú le quitaste a la mujer Urías, yo te quitaré a todas delante del pueblo de Israel. Lo hiciste escondida, yo la haré a la luz de todos. La espada no se separará de tu casa. ¿Sí? Y dice, él perdona a Dios, pero como hiciste blasfemar a mis enemigos, el hijo que viene en Betsabé morirá. Dios no le perdonó. Dios lo enjuició. Porque Dios no hace acepción de personas. Pero era conforme el corazón de Dios. Pero Dios no hace. Y no declarará culpable, inocente a quién. ¿Era culpable David? Sí. Era culpable. Amén. Pero aquí vamos a ver todavía algo más maravilloso. Porque yo no quiero hablar de la violación de Tamar. Es decir, esto es algo terrible que pasó. Pero a pesar de eso, Dios se glorifica. Porque Dios cumple. El juicio de David se cumplió. ¿Correcto? Y la promesa de David se cumplió con Salomón. ¿Correcto? Pero cuando usted lee la promesa, dice, uno de tus descendientes levantaré su trono para siempre. Gloria a Dios. No hablaba de Salomón. Porque dice Salomón, de mí hablaba Dios, que yo edificaría su casa. No, chiquito. Dios no necesita una casa humana. Necesita que levantaran casa espiritual. Y usted lo puede ver en Mateo, te le digo el versículo, que dice, ¿no es acaso este Jesús, el hijo de David? Es decir, Dios cumplió aún más allá de las expectativas de David. Porque la palabra de Dios dice, hermanos de alabanza, si me van ayudando, por favor. Segundo de Samuel 7:16. Tu casa y tu reino, le dijo Dios a David, permanecerán para siempre delante de mí. ¿Cuándo es para siempre? Para siempre.
Tu trono será establecido para siempre. Terminó el trono de Salomón, hermano. El trono de Salomón se acabó. ¿Y cómo acabó? Mal. ¿Por qué? Por inmoralidad sexual otra vez. La promesa no se queda solo en la tierra. Jesús es el Rey eterno, hermano. Todas las multitudes, dice Mateo 12:23, estaban asombrados y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Dios cumplió el juicio, pero Dios también cumple sus promesas. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino. Es decir, el reino de David, hermano, nunca va a terminar, porque es promesa de Dios. Si usted lee Ezequiel, dice que David va a reinar sobre Israel y Jesús sobre David. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 19:16, que en su manto y en su muslo tiene escrito mi Señor Jesús un nombre, y el nombre dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios cumplió el juicio, pero Dios también cumple sus promesas. No tomes en cuenta las palabras de advertencia del Señor como vanas, es decir, tómalas en cuenta, no las desprecies. Porque si Dios ha dicho que va a juzgar, Dios va a juzgar y no tomará por inocente al culpable ni al culpable por inocente. Pero también toma en cuenta que Dios cumple todas y cada una de sus promesas. A pesar de que hubo este problema, hermano, Dios se glorificó. Porque ante los ojos del mundo, del hombre, ya no había salida para la casa de David. Pero no solamente se cumplió en Salomón, sino ahora tenemos un rey eterno, del retoño de la vara de Isaí, hermano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y agárrate de las promesas del Señor, porque todo lo que te ha dicho el Señor, cada una de ellas se van a cumplir, aunque a veces estorbamos para sus promesas. Abraham estorbó para las promesas, porque Dios le dijo a través de Sara: un hijo te daré, y se la quitó Faraón y se la quitó el rey de Gerar. Pero Dios rescató a Sara de las manos de Faraón y de las manos del rey de Gerar. No permitió que la tocaran. Dios te ha dado promesas, agárrate a ellas, porque Dios es fiel. Dios cumple todo, absolutamente todo lo que dice. Y si te ha dicho no temas, no temas. Si te ha dicho yo te levantaré, el Señor te levantará. Hijo mío eres, créelo. El Señor está contigo. El Señor te ha dado su Santo Espíritu. El Señor se glorifica, aún a pesar de que nosotros estorbamos a veces para que esas promesas lleguen. Pero lo que Dios ha dicho que hará, así será, mi hermano. Y hay promesa de vida eterna para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pongámonos de pie. Yo no sé qué promesas te ha dado el Señor, aparte de las que ya tienes, hermano, pero hay unas que te quiero recordar. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Dice: bendeciré hasta 1000 generaciones de los que me aman. Le amas al Señor. Todas tus generaciones, hermano, hasta 1000 generaciones van a ser bendecidas. A Jehová tu Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan, y Él bendecirá tus aguas, y quitará toda enfermedad en medio de ti. El Señor cumple
palabra, Padre, de tus promesas, de tus bendiciones, de tu fortaleza, mi Rey. No he visto justos desamparados, dice la palabra, haz la tuya, ni a su simiente que bendiga pan. Hay promesa de provisión para ti, para tus hijos. Créelo, créelo, mi hermano, créelo. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Serás en todos tus caminos para siempre. Aún en medio de los problemas tan grandes que sean, Dios no deja de cumplir sus promesas. Este drama tan grave, hermano, a pesar de ello, Dios cumplió. Dios ha cumplido. Yo no sé por qué dificultades, por qué valles, por qué desiertos has pasado, pero Dios va a cumplir y está cumpliendo sus promesas. Si tú lo crees, levanta tu mano y digámosle al Señor: yo lo creo y me agarro de tu mano, Señor, y hago mías tus promesas. Bendito, bendito, bendito. Alabado sea el nombre del Señor. Toda palabra que te hayan dicho diciendo no va a llegar, no se va a cumplir, porque has hecho esto, porque has hecho el otro, se olvida que hay alguien que ha pagado un precio caro, que nadie puede detener la mano del Señor. Nadie, nadie, no hay nadie. David no pudo detener la bendición a pesar de sus errores. La promesa la recibió en el capítulo 7, el juicio en el capítulo 12 y los problemas vinieron en el 13, pero Dios cumplió a pesar de los errores de David. ¡Aleluya! Dios en su omnisciencia lo conoce todo, tu presente, tu pasado, pero también conoce tu futuro. Yo te digo lo que dijo el Señor de Jeremías: tengo planes de bienestar y no de calamidad para vosotros, para daros un futuro y una esperanza. Tómate de ella, tómate de ella. Dios es fiel y Dios no hace acepción de personas, pero también dice la palabra: vive en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vive en paz, vive en santidad. Tómate de la mano de Dios. Y si necesitas ayuda, díselo a Él: Padre, me hacen falta fuerzas, me hace falta fe, no sé orar, me siento débil, estoy cansado, desesperanzado. Ayúdame a creer. El Señor ya lo sabe cómo estás en tu corazón, pero Él espera que tú le pidas ayuda. Lucho con mi amargura, lucho con mi violencia, lucha con mi concupiscencia. Dame dominio propio, dame gozo, dame paz. Díselo al Señor conforme tú estás viviendo. El Señor te conoce más que a ti mismo. Solo quiere que tú le digas: ayúdame, Señor. No sé orar, no tengo ganas de orar. Enséñame a orar. El Señor te va a enseñar a orar. Mi fe ha disminuido, Señor. Auméntame la fe y el Señor va a aumentar tu fe. Bendito sea el nombre del Señor. Démosle una ofrenda de paz. Dios cumple todo lo que dice, tanto lo malo como lo bueno. Pero usted tiene promesas, malas o buenas. Ponga sus ojos en ellas, porque Dios va a cumplir. Dios está cumpliendo. Bendito sea el nombre del Señor.